las etapas naturales del despertar espiritual. ¿Cómo pasamos de ignorantes a creyentes, de creyentes a ateos, de ateos a agnósticos y de agnósticos a gnósticos? En este video no pretendo darte ningún tipo de verdad, ningún tipo de enseñanza específica. No es un video donde pretendo darte información que yo creo que es verdadera y que te puede servir a transformar tu vida. En este video solamente me quiero acercar a explorar más estas ideas. Tengo ganas de profundizar en ellas, de tratar de entenderlas más a fondo, porque tienen mucho tiempo en mi cabeza estas ideas y creo que expresarlas me va a ayudar a mí y te puede ayudar a ti a profundizar en el entendimiento sobre estos temas. Entonces, esto tiene que ver con un entendimiento de nuestra relación con Dios. Y cuando decimos Dios, estamos hablando del Creador. Pero hay muchas maneras de nombrar a Dios y muchas maneras de explicar a Dios, muchas maneras de entenderlo y también de vivirlo. Y de esto es de lo que quiero hablar hoy. Y le quise poner de nombre en el título las etapas naturales del despertar espiritual, porque me parece que estas son las etapas que en la mayoría de los casos suceden en este orden. Empezamos en la ignorancia. Entonces me parece que todos transitamos todas las etapas, pero no necesariamente en el mismo orden y no necesariamente en la misma velocidad. Y muchas personas ni siquiera llegan a las etapas, a las últimas etapas. También vale la pena mencionar que no por estar en otra etapa eres superior que el que está en una etapa anterior o en una etapa más avanzada. No hay superioridad o inferioridad porque estás en una o en otra etapa. Solamente son eso, procesos, son etapas, pasan y son parte de nuestro proceso de entendimiento de quiénes somos, de por qué estamos aquí, qué es la realidad. Y las preguntas más existenciales de nuestra historia como humanidad. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Yo soy Dios? Etcétera. Entonces, empezamos en la ignorancia. No naces ni creyendo en Dios, ni negando a Dios. Naces en la ignorancia. Y resulta que primero te tienen que enseñar. Alguien te tiene que hablar sobre Dios. Alguien te tiene que hablar sobre la espiritualidad o sobre la conciencia o sobre el bien y el mal o sobre la vida y la muerte o sobre la energía. Y entonces empiezas a pensar en estas cosas, pero antes de pensar en estas cosas y de verdaderamente cuestionarlas para poder entenderlas, sucede algo que se llama fe ciega. La fe ciega es una creencia superficial. Es una aceptación de una idea sin verdaderamente entender por qué se está aceptando esa idea. Se acepta porque se quiere creer. Entonces pasas de la ignorancia a la creencia de un momento a otro. Porque alguien te habló, te convenció, te dio la idea, te hizo una especie de inception, ¿no? Te metió la idea y de repente eres creyente. Y empiezas a decir, creo en Dios, porque mis papás creen en Dios, porque mi familia cree en Dios, mis abuelos creen en Dios. Y puede ser un Dios distinto al Dios que cree otra persona. Hasta dentro de las mismas religiones hay distintas denominaciones y distintas ramas de, en realidad, cómo se define el Dios en el que decimos que estamos creyendo. Y resulta que han habido innumerables guerras y se han perdido innumerables vidas por este dogma de la creencia de Dios. Y si tú no crees en el mismo Dios que yo,
no te puedo ver como una persona igual que yo. Y este es el problema de la creencia. La creencia en realidad es una duda, porque si supieras que algo es verdad, no necesitarías defenderlo. Entonces, por eso muchas veces en español, cuando utilizamos la palabra creo para expresar duda, creo que sí, creo que no, no es exactamente estar seguro que sí o que no. Es algo antes de estar seguro, es antes del saber. Hay una duda en el creer. Y por eso tienes que creer, porque no sabes. Entonces, como hay una duda inevitable en la creencia siempre lleva a cuestionar. Entonces, siempre que tú tengas una creencia, algo en ti, la sabiduría en ti, va a querer encontrar los huecos de la creencia, va a querer atacarla, va a querer desestabilizarla, disolverla, para verdaderamente probar qué tan fuerte es la creencia. Porque no queremos estar equivocados. Y por supuesto que no queremos poner nuestra fe en algo y estar equivocados. Estar del lado incorrecto de la historia. Por eso es mejor saber que creer. Porque puedes estar seguro, porque puedes tomar mejores decisiones. Pero aún así, el ser humano quiere creer, y especialmente quiere creer en cosas que le prometen eliminar sufrimiento, o ser recordado, o tener vida después de la muerte, que soluciona el problema existencial de la muerte. Entonces mucha gente quiere creer porque es su camino a, entre comillas, la salvación. Y en muchas religiones es así, no solo en el cristianismo o el catolicismo, o en la tradición judeocristiana. Entonces, pasamos de la ignorancia a creer, y luego pasamos de creer a no creer. Porque de repente nos damos cuenta que no tenemos todas las herramientas para creer, y queremos saber, pero no podemos saber. Entonces pasamos a no creer. Prefiero no creer porque desde esa nueva postura de no creer, entonces puedo empezar a cuestionar de nuevo. Y eso es el ateísmo. Paso de ser ignorante a ser creyente, luego paso de ser creyente a negar esa creencia y me convierto en ateo. Pero aquí llegamos a otro problema. El ateo es una nueva creencia. Estás rechazando la creencia de creer en Dios con una nueva creencia que es no creo en Dios. Y cuando dices no creo en Dios, lo que estás diciendo es Dios no existe. No creo que Dios exista, que es similar a decir Dios no existe. Tampoco tienes evidencia, tampoco tienes conocimiento, tampoco te consta, no sabes que Dios no existe. Entonces, además de otros problemas del ateísmo que tienen que ver con algo que se llama nihilismo, entre otras cosas, pero por ahí podemos pensar que el rey de todos los problemas psicológicos que se derivan de el ateísmo y la falta de significado y la falta de conexión con nuestra relación de qué o quién es Dios, sobre si fuimos creados o no, y todas estas cuestiones que no se pueden comprobar, por eso tenemos que hacer teorías al respecto, porque no podemos saber a ciencia cierta. Es el campo de la metafísica, más allá de la física, no lo podemos medir, por lo tanto no lo podemos comprobar, y por eso tenemos que empaparnos de las distintas teorías y atrevernos a tener una opinión, a tener una creencia, o a no tener una creencia. Y por eso hay que transitar todas estas etapas, y resulta que de la negación de la creencia, del ateísmo, en donde dices, Dios no existe, como dice Alejandro Jodorowsky, que le decía a su padre, te mueres, te pudres y se acabó. Y ese es el fin. Y la mayoría de los ateos son creyentes de la ciencia,
Que esa es otra cuestión donde nos podemos perder. Que en realidad la ciencia no necesita creencia. Por definición es todo lo contrario. Por definición es una metodología para alejarse de la creencia, para acercarse a la verdad objetiva y medible. Pero definitivamente hay un fenómeno muy importante en todo esto, que es la creencia en la ciencia o en la pseudociencia. Y es cuando mucha gente convierte a la ciencia en su Dios. Que en realidad la ciencia no es una explicación espiritual, teológica, sobre la creación del universo. La ciencia es una herramienta que tenemos en esta realidad para entender de manera objetiva la realidad misma. Entonces el ateo a veces se pierde en la creencia de la ciencia, y eso es algo importante que mencionar. Y también a veces el ateo se pierde en la eterna negación de las señales de inteligencia que tiene enfrente, de las señales tan claras y tan abundantes que apuntan a que tanto nuestra fisiología, nuestra conciencia y la realidad que habitamos tienen una inteligencia divina, una inteligencia que podemos llamar superior en toda su arquitectura, su diseño y su esencia. Entonces pasas a decir, bueno, tal vez no puedo ni creer ni acertar que sí existe Dios, pero tampoco puedo negar que existe Dios. Y ahí es donde se empieza a abrir algo que se llama el agnosticismo, que viene de gnosis y el prefijo a, que significa sin o anti-gnosis, que es básicamente cuando tu postura, tu opinión sobre si Dios existe o no, es que no puedes ni siquiera acercarte a saber, no puedes acercarte a comprender. Es una negación de tu capacidad de comprensión y de tu capacidad de conocimiento y sabiduría sobre la realidad misma y sobre la creación de la realidad. Entonces el agnóstico no dice sí creo, no dice no creo, simplemente dice no sé. Y la postura de no sé es mágica, porque tiene mucho potencial, tiene mucho hacia dónde moverse. Desde ahí pueden nacer muchas preguntas, desde ahí pueden suceder muchas cosas en tu experiencia de tu espiritualidad que te pueden informar cuál puede ser el siguiente paso. Si quieres tal vez dar un paso hacia atrás y regresar a la negación, al ateísmo, o dar un paso hacia adelante y pasar del agnosticismo al gnosticismo. Y gnosis simplemente significa conocimiento. Y el gnosticismo espiritual es cuando pasas de decir yo no sé, pasas a cuestionar y pasas a querer encontrar la verdad. Y esa sed de verdad es una sed de una experiencia específica, que es la experiencia de tu propia conciencia, la experiencia del despertar espiritual. Y aunque el despertar espiritual está sucediendo desde la primera etapa, que es la ignorancia, ya es el inicio del despertar espiritual, porque ya estás en el camino de pasar de la ignorancia a la creencia, luego a ser creyente, luego a ser ateo, luego a ser agnóstico. Y cada vez tienes más madurez, más herramientas y más información para acercarte a empezar a entender y empezar a hacer tu ego a un lado y ver las señales que tienes enfrente como lo que son. Y no juzgarlas, sino simplemente aceptarlas. Y aceptar que hay mucho que supera nuestra capacidad de asombro, nuestra capacidad de entender algo. Y por eso antes del gnosticismo está el agnosticismo. Porque primero, antes de saber, tenemos que aceptar todo lo que no sabemos. Tenemos que llegar a eso que se le llama humildad espiritual.
que a diferencia del creyente, que tiene una certeza superficial, porque simplemente está aceptándolo todo inmediatamente y depositando toda su confianza en algo que no ha explorado completamente. Pero aquí hay una paradoja y un dilema con el que quiero conectar ahorita en unos segunditos, que tiene que ver con una magia también que experimenta el creyente. Pero la diferencia entre el creyente y luego el gnóstico es que el gnóstico después regresa al sí creo en Dios, pero desde otro lado, que es desde la experiencia de Dios en mí. Entonces, esa experiencia te da un conocimiento específico que se vuelve como un testimonio. Es como si tú no has probado a qué sabe una naranja y tú me preguntas a qué sabe antes de probarla. No hay nada que yo te pueda decir que te dé ese conocimiento de verdaderamente probar la naranja. No hay combinación de palabras que yo te pueda transmitir para que tú sepas a qué sabe una naranja. Y tal vez yo puedo intentarlo y tal vez tú puedes creerme, pero por más que yo haga un muy buen trabajo en explicarte a qué sabe una naranja, y por más que tú quieras creerme y decidas y puedas creerme, nada de eso se va a comparar a tu experiencia de probar la naranja. Y eso es el gnosticismo espiritual. Es cuando te preguntan, ¿crees en Dios? Y sabes que algo dentro de ti te dice que está mal responder sí creo, porque ya es distinto ese proceso a través del cual crees, porque ya tuviste esa experiencia dentro de ti que te da una seguridad que con conocimiento de causa puedes decir, no es que crea, es que lo sé, o lo conozco, o lo he sentido. Y eso puede dar lugar a una ilusión, a una trampa que se llama el complejo de Dios, cuando al sentir a Dios dentro de ti, que Jesucristo lo dijo, el reino de Dios no está en el plano físico, está adentro de cada uno de nosotros y es tu alma, tu verdadera identidad. No somos cuerpo, no somos pensamientos, no somos huesos ni piel, somos nuestra conciencia, nuestra alma, ese espíritu encarnado en una experiencia humana. Eso somos. Por eso Jesucristo decía, el reino de Dios no está en las cosas, está adentro de nosotros, porque nos estaba apuntando a una experiencia más profunda que es la experiencia de nuestra verdadera identidad, de quién somos realmente. Pero mucha gente confunde eso y se salta 10 pasos para llegar a la conclusión de que yo soy Dios. Y eso es el complejo de Dios, eso es una falacia, es incorrecto. Lo correcto es decir, yo soy una expresión de Dios, yo soy parte de Dios, yo soy un fractal de Dios. Pero definitivamente no somos Dios, Dios es el creador. Y la realidad del creador existe fuera de la realidad de la creación. Y aquí la verdad es que yo personalmente tengo mucho donde explorar. Hay momentos de mi vida donde he creído absolutamente que el creador y la creación son uno mismo. Y la creación son fragmentos del creador. Y el creador se fragmentó para experimentarse a sí mismo y conocerse mejor a sí mismo a través de cada una de las partes. Pero otra parte de mi conocimiento de teología me dice que no, que el creador es una realidad completamente distinta, con otras reglas completamente que la realidad de la creación. Y probablemente el creador hizo varias creaciones, tal vez son multiversos, pero definitivamente es un solo creador. Pueden ser muchas creaciones, pero definitivamente es un único creador que llamamos Dios y que rompe con la ley de la acción y la reacción, porque todo en este universo tiene un creador. Todo fue creado, todo tiene una causa. Y la última causa, o más bien la primera causa, si te vas atrás a todas las causas, la causa es el único creador.
Pero no podemos decir que el creador tiene un creador y ese creador tiene un creador, porque ya es otra realidad, otras reglas del juego. El único creador creó esta realidad y no me queda claro si el creador y la creación son universos, realidades, juegos y energías y esencias, características completamente distintas, o si el creador, Dios y su creación son la misma cosa, la misma unidad. No me queda completamente claro. Y me parece que el gnóstico y el creyente en realidad regresan o se unen en el mismo plano, que es la aceptación de que Dios existe y de que no somos seres insignificantes flotando infinitamente en una roca, en un espacio infinito. Hay algo mucho más profundo que no termino de entender y esto es algo que me ha costado mucho trabajo últimamente profundizar en el entendimiento de qué en realidad está pasando con la existencia de Dios y el significado de la creación con respecto a el único creador. Y mañana voy a hacer un video sobre un debate que ocurrió hace un par de meses entre Billy Carson y Wesley Hoff. Billy Carson es un pseudo historiador. Bueno, ahora ya me atrevo a decirle pseudo historiador, pero yo conozco a Billy Carson desde hace mucho tiempo y para mí fue muy fuerte ver este debate porque entonces Billy Carson es una persona que se dice a sí mismo ser un gran historiador de textos antiguos y civilizaciones antiguas y las religiones del mundo y los orígenes de la civilización humana. Y por mucho tiempo él negó la existencia de un único creador separado de la creación, que es el Dios judeocristiano, Yahvé. A diferencia del Dios de la nueva era, que en realidad es un Dios hindú, que definitivamente no son el mismo Dios. Y después está el tema de Jesucristo. Si Jesucristo es Dios o simplemente es un humano. Y por mucho tiempo yo creí como Billy Carson que Jesucristo es un maestro ascendido, pero no nacido de una virgen, no es una persona que volvió a la vida, que resucitó después de ser crucificado. Entonces, yo vi este debate que en este video no voy a profundizar en el debate, lo voy a hacer mañana y lo voy a hacer bien. Te voy a platicar cuáles son los detalles que me cambiaron mi perspectiva y me abrieron los ojos a un nuevo entendimiento, a una nueva posibilidad de un nuevo entendimiento, que tiene que ver con ciertas cosas que dijo Billy Carson que yo creía, que yo las había escuchado también de otros gurús hindús o líderes espirituales, en fin. Y la persona con la que debatió Billy Carson, que se llama Wesley Hoff, es un historiador de textos bíblicos. Y le respondió con tanta autoridad y con tanta elegancia y gracia, sin humillarlo, sin muchos títulos de clips del podcast decían destrozó a, pero la elegancia y la gracia con la que Wesley Hoff educó a Billy Carson y nos educó a todo el mundo a través de él fue grandiosa, se volvió viral. Y he estado profundizando mucho para poder hacer un video que se acerque más a este entendimiento, pero lo quiero mencionar en este video, por lo menos para ya cerrarlo, porque definitivamente siento que yo he cometido el pecado de creer que creo, de creer que sé, de pensar que tengo la respuesta. Y hay tantas cosas que no sé, hay tantas cosas que no conozco, que no entiendo, que verdaderamente
tengo ganas de volver a explorar todo esto que renació de ver el debate entre Billy Carson y Wesley Hoff, que tiene que ver con quién es Dios y cuáles son las características de ese Dios en el que decimos creer. Y por otro lado, quién es Jesucristo y por qué tanta gente ha muerto, ha dado su vida por defender el hecho de que Jesucristo es Dios. No un humano como tú y yo, sino el Hijo de Dios, encarnado en humano, que hizo milagros y que resucitó, realmente resucitó. Y por ahí vi un video que se llama Nadie muere por una mentira, que habla como de las miles de vidas que han sido documentadas en el cristianismo de personas que han dado su vida por defender este entendimiento de que Jesucristo no fue un humano iluminado y ya, fue verdaderamente Dios. Entonces yo estoy en este redescubrimiento y reacercamiento a todas estas ideas. Y por eso quise hacer este video. Platícame qué opinas tú, qué piensas tú. Pero bueno, en fin, siento que ese es el recorrido que hacemos. Nacemos en la ignorancia, luego pasamos a creer, y luego pasamos a rechazar esa creencia, nos volvemos ateos, y luego se abre una nueva disposición a explorar, a volver a entender, y nos volvemos agnósticos y aceptamos que no lo sabemos, pero de aceptar que no sabemos podemos acercarnos a saber, y es como podemos llegar a tener una verdadera experiencia, que es cuando tienes la experiencia de tu alma, cuando por primera vez te sales de tu ego, cuando tienes tu primer despertar espiritual y sabes que eso eras antes de nacer y eso seguirás siendo después de dejar este cuerpo. Wow, y creo que eso es algo hermoso. Es algo muy bello y muy especial poder tener ese entendimiento. Me parece que si hemos tenido la bendición de poder estar en esa posición y recordar una y otra vez esa verdad sobre nuestra esencia, sobre nuestra verdadera identidad, no hay que desperdiciar, hay que verdaderamente hacernos responsables de lo que eso significa, porque hay muchas personas que viven toda su vida pensando que son su ego, pensando que son sus pensamientos, su nombre, su cuerpo, y con miedo, con un terrible miedo y terror de dejar de ser eso. Pero definitivamente cuando pasas del ateísmo al agnosticismo y luego a la experiencia verdadera de saber que eres conciencia, que es el gnosticismo, cuando ya no dices creo en Dios, sino lo conozco, lo vivo, ¿no? Lo vivo en mis actos, en mi interior y en mi exterior. Y creo que eso es lo mejor que nos puede pasar cuando pasamos de la intelectualidad de Dios a la verdadera práctica de ser conscientes. ¿Y conscientes de qué? De nuestra propia conciencia. ¿Y qué significa eso? Significa recordar constantemente que todo es perfecto. Recordar en cada instante que nada falta, que todo es perfecto, que todo es como debe ser. Por eso muchos creyentes en Dios y muchos gnósticos, sabientes de Dios, en realidad en vez de
querer manipular la realidad para que cuando las cosas se ponen difíciles, sea nuestra voluntad lo que mueva la realidad a nuestro antojo, el camino más sabio y más correcto es decir, Señor, hágase tu voluntad. Cuando dices Creador, Padre, Dios, que se haga lo que tú quieras que se haga. Yo me hago a un lado porque tú eres más grande. Porque yo no soy Dios, tú eres Dios. Yo habito en ti. Y ese nivel de rendición, ese nivel de relajación en la certeza de tu fe, de tu saber espiritual, no tiene precio. Eso verdaderamente pocas personas lo tienen y es un antes y un después en la vida de cualquier persona. Eso, te juro, no tiene precio.